Grupo Cero Televisión. No estamos exactamente en ningún sitio. Somos esos arcángeles negros que solo aparecen para enfrentarse con... Hola. Hola. Buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Una semana más en Poesía más Poesía y hoy vamos a conocer o a reconocer ¿a quién? ¿A qué poeta? Bueno, hoy vamos a ver a la poeta María Chévez, nacida en Buenos Aires, pero que transcurrió casi toda su vida desde los 26 años en España y publicó la mayor parte de su obra en España también, poeta de Grupo Cero, primera mujer que publicó en la editorial Grupo Cero. Hoy tenemos a una poeta invitada, porque además de ser una gran poeta, pues pudo transmitir eso a la gente cercana y tenemos a la nieta de María, Rocío, acompañándonos hoy. Encantada de estar aquí. Que nos va a leer algunos poemas de María y luego un poema que ella le ha dedicado también a su abuela, porque ella también escribe, tiene varios libros publicados. Y bueno, le damos espacio a Rocío para que lea. Gracias. Allá vamos. Frente a mí. De poemas y libertad. Frente a mí, tu mirada en libertad. Dice que solo el hombre salvará al hombre. Una gran cadena. Y tú, solo un eslabón. Y yo. Un hombre solo bajo un cielo azul. Quizás desde el origen. Y no habrá sexo ni hambre, donde perder casi definitivamente el destino. Será cálida piedra vital entre lagartos, en esta historia, una más. Sed. Principios. A veces detrás de tu mirada. De poemas y libertad. A veces detrás de tu mirada, ella latía entre los árboles. Nacía el silencio de guerras graves, y mi tierra era neutral, virgen, asediada. Amo en tu cuerpo un sabor antiguo, aquellos huracanados movimientos del destino. A veces el mar, vicioso, límite impreciso, volcanes de su furia, estrías contagiosas desdibujando el paisaje. Hoy es un día como tantos. Ojos, voces dispares, ajenas, galas descoloridas enturbiando el ajetreo. Comprensión y fe. Teatro de la risa exótico, casi amable. Era el universo de tu abrazo, de a plena luz. Era el universo de tu abrazo lo que restallaba en la carne de mis sueños. Era el pozo sombrío de agua fresca cuando el desierto en pleno oasis palpitaba. Eras mi mirada sobre el río más ancho, marcando ritmo a nuestro paso. Grandes avenidas soleadas, caminábamos sin perdernos de vista entre el gentío. Éramos aquellos monumentos y también sus flores y sus plazas, torrentes cultivados deslizándose en la corriente iluminada, cenáculos donde el amor nos apresaba. Asustados, temblorosos aunque firmes, había entre nosotros clara certidumbre de tardes espléndidas en los parques más verdes de Francia. Caía el crepúsculo rodando hacia el río. Delante de la fuente nos conjuramos de eternidad. Apoyamos nuestros pies sobre el suelo de cemento.
cuando la lluvia comenzó su lento golpeteo, entreabrimos de música todas las ventanas. Ella se escondió en la isla. Este es tuyo, ¿no, Rocío? Sí, a mi abuela María. Ella es el camino de las alondras, diosa del abedul, edad de los días, incendiaria de fronteras, emperadora del nuevo reino, cueva de ámbar, gris a punto de llover. La vimos mirando a través de la cortina, buscando la llegada de los barcos de aquel pacífico mar del nuevo regreso. Arrancó a las generaciones su lugar y se situó siempre mirando al norte, quieta, de piedra. Perseguía con la mirada a los niños en el puerto. Madre de un paraíso colorido, dibujado por mujeres invencibles. Océano, transparente oro cobalto, marea de trigo. Ella admiraba entre sombras su viejo tesoro. Ella se escondió en la isla. Ahí azotaba la hierba, aprendió a deslizarse por la arena como un aliento, como un pájaro. Nos enseñó a caminar. Continente Madre Madera. Palabra que viaja sola. Palabra que viaja sola de la mano de los 1000 dioses. Alvisuri. Gracias. Muchas gracias. Ya. Gracias. Bueno, vamos con un poquito con la biografía. Muchas gracias, Rocío. Con la biografía de María. Otra de su hija Ana Mercedes, una de sus hijas, hizo una pequeña reseña que voy a leer de María Chévez. Yo recuerdo el recital 5 mujeres en el mundo. Bueno, tengo muchos recuerdos de ella, todos hemos crecido al lado de ella. Pero ese recital fue especialmente emocionante. Estaba en la Casa de América, uno de los salones de Casa de América lleno, a rebosar. Y se publicó después un cuadernillo, se llamó 5 mujeres en el mundo. Y en ese recital, una joven poeta, Alejandra Menasa, tuvo el honor de compartir mesa con María Chévez, Norma Menasa, Lucía Serrano y Carmen Salamanca. Tienen el cuadernito, está publicado. Ana nos dice que María nace en Buenos Aires, Argentina, el 16 de septiembre de 1940, en el seno de una familia de clase media. Su madre, que ella, Ana la llamaba mi mamina, era maestra y su padre era empresario. Una infancia y una juventud placentera en la que nunca faltó de nada y que se ve alterada por la repentina muerte de su padre en un accidente de tráfico en el que también viajaba María. Tenía 16 años cuando sucede la muerte del padre. Su madre se queda sola en el cuidado y educación de los hijos con el amor por bandera. Ellos siempre primero, era una frase de ella, y la poeta en unos versos que le dedica años más tarde dirá: montañas escarpadas, tibias para morir por las heridas de los pies, nos condenaste, dulce paño de furia, con aquel destello de la ira en la mirada, a vivir en tu vientre de lanza. María estudió magisterio y empezó a trabajar en escuelas de los suburbios de Buenos Aires, en medio de las inundaciones, el barro, la delincuencia. Aquella joven maestra se abrió paso a otras realidades, en universos paralelos, y toma conciencia de lo político y de lo social, de las injusticias sociales, del dolor humano.
Su paso después por la Facultad de Filosofía y Letras ahondó en este proceso. María se casa, tiene 2 hijos y después de una turbulenta relación con varios comienzos y finales, se divorcia. Trabaja en la Universidad de Buenos Aires cuando llega la dictadura militar y a esa altura su compromiso político, sus ideas, sus amistades ponen en peligro su vida y la de los que la rodean, con lo cual tiene que abandonar Buenos Aires. Tiene que salir de su país con algunos de sus amigos, fue el gran éxodo del que después se va a fundar Grupo Cero en Madrid. Sale casi con lo opuesto, para una cosa que parecía que iba a ser provisional. Un año después se encuentra con sus hijos que viajan a España y lo provisional se transformará en una situación que va a ser hasta su fallecimiento, que es en Madrid, ¿no? En España. Argentina se sumerge en estos momentos en una dictadura cruel, inmisericorde, y España, en cambio, empieza a salir de un tiempo oscuro tras la muerte de Franco. Son tiempos de descubrimientos, de aperturas, de construcción, de poder hablar, de poder reír, de trabajar mucho y estudiar mucho. María es inmigrante en la España que acogía y recibía con los brazos abiertos todas aquellas nuevas corrientes de pensamiento, de cultura, de arte. España despertaba y Argentina se sumía en la más terrible de las pesadillas. Pero antes de partir, cuando el horror ya empezaba a extender sus garras, María publica en Buenos Aires su primer libro de poesía, Afrotiki. Decíamos que es la primera mujer que publica en la editorial Grupo Cero. El poema Iniciación lo vamos a leer después, es uno de los poemas del libro, que termina con 2 versos magníficos. Yo, la que calla, dirá que morir es indecente. 3 años después, en el 1979, escribe El fin del amor y hay también después una reedición en España de Afrotiki. El fin del amor son los primeros poemas del exilio. Uno de los versos dice: no me consuelo de tus muertos, no perdono. También está un poema épico de María que también leeremos después, que se llama Ellos dos, en este libro, en El fin del amor. Y hay un fragmento que Ana escogió y que dice: escalo tus montañas, no con el poderoso vuelo de las águilas. Escalo tus montañas, abuelo de pobre pájaro deforme, cúspide de las cúspides, mi fealdad, un temblor, un incipiente temblor, un tenue y solitario murmullo infantil en plena cumbre. Desde su llegada a Madrid, María va a desarrollar una actividad frenética. Es poeta, psicoanalista, dirige la revista Apocalipsis Cero de la editorial Grupo Cero, es miembro fundador de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero y alterna toda esta actividad con recitales de poesía, conferencias, congresos, allá donde la invitan. Son tiempos de expansión y el día empieza a tener más de 24 horas. Es la experiencia de Carbonero y Sol en Madrid, la idea de familia ampliada, donde el arte, la poesía, la pintura y las emociones conviven con el cuidado de los niños, de los adolescentes, los pucheros y las risas, siempre las risas. En 1987 va a publicar Poesía cotidiana. En ese momento la poeta ya es abuela, entre otras muchas cosas, una abuela joven y diferente que dejará huellas imborrables en sus nietos, como hemos podido ver con los poemas de Rocío. Le tomo la mano y aprieto sus dedos sobre las letras, y ella, mi muerte, escribe, sigue hablando y exaltada continúa. Soy tu silencio, el imposible blanco. Luego vendrían Poemas y libertad en 1990, La histeria y los sueños en 1994, De la mano del amor en 1998, A plena luz en el 2004. Después va a seguir incansable con su labor clínica y docente, imparte seminarios, colabora en diferentes publicaciones y foros, dirige talleres de poesía y sigue escribiendo. Publica el libro Mejor hablar de psicoanálisis en el año 2006. En el 2012 empieza a jubilarse, en parte porque una enfermedad
terrible y cruel trastoca su realidad cotidiana. Pero todavía nos dejará su último libro, Lugares de Paso, su 10º libro publicado. Ana dice que juntas recopilaron los poemas escritos en papeles, en diferentes ordenadores, en 1000 carpetas. Ella le dictaba y los iban revisando y recomponiendo. Dice, fue agotador, pero fue uno de los mejores momentos de mi vida. También discutíamos y salíamos a pasear. María ya vivía en mi casa y necesitaba nuestra compañía y nuestros cuidados. El libro se terminó y se publicó en abril del 2013, justo a tiempo para la Feria del Libro. María, feliz en un entorno que adoraba, firmó sus ejemplares. Hay muchas fotos de esta Feria del Libro, muy lindas fotos de María con una sonrisa plena, a pesar de todas sus dificultades entonces, firmando sus ejemplares. En su último libro, entre otras, dedica unas palabras a sus 4 nietos. Tus ojos. Hoy te miraba y tus ojos derramaron lágrimas. Esta vez se trataba de un desamor sin justicia y deseé para ti un escudo palpitante y transparente que pudiera la distancia que tú aún no podías hallar. Enorme legado, María, gracias por tanto. Termina con unos versos. Volveré a escribir otras 100 veces, Annelies, en las paredes, que el amor no duele ni tiene fronteras, que vivir contigo y con los otros fue una fiesta y el mar siempre me aguarda. Los libros de María fueron ilustrados por Emilio González, Estela Cino, que eran también psicoanalistas de Grupo Cero. Como siempre, el arte ha estado íntimamente imbricada con la formación de los psicoanalistas y en la portada del Fin del Amor hay una fotografía de una estatua, de una cerámica de Olga de Lucía. En su libro A plena luz también se pueden ver ilustraciones de una de sus nietas, Julieta Álvarez, que es diseñadora. Menasa nos recuerda que María fue la primera mujer en publicar en la editorial Grupo Cero. Dice, en agosto de 1976, todavía en Buenos Aires, se presenta el libro de poemas Afrotiki de María Chévez, que tiene como gracia haber sido la primera mujer que publicó en la editorial Grupo Cero Buenos Aires y luego se decide zarpar, algunos a España, otros a Colombia, otros a Israel. Bueno, si quieren, leemos la primera ronda de poemas y continuamos después. Agregar que María participó en los talleres de poesía que dirigía Miguel Oscar Menaza. Eso está dicho, sí, más adelante. Vale. Lo digo. Hay muchas cosas que No digo porque compartí taller No con ella. estamos exactamente. Vamos a la primera ronda. Afrotiki. Somos esos He llegado, arcángeles por fin. Vine a instalarme. Navegando en antiguas maderas fue costoso llegar y, sin embargo, los nativos no tienen ceremonias para el primer encuentro. Sola en el inicio, participaba únicamente de cálidos festines. La casa de la corza rosada estaba prohibida para mí. Una vez atrapadas, los nativas las dejaban crecer como pirámides en el centro de la isla. Salí a cazar con ellos y sus tiernas sonrisas cuando mi piel tomó los colores del sol. Afrotiki, la isla solitaria habitada por duendes y calandrias. Suelen pasar por mi ventana misteriosas garzas y perfuman el azul de mi cuerpo en el escándalo de la soledad. Amo a los que están lejos. Debo confesar que especialmente en las mañanas, cuando todo está quieto, cuando el mar no se distingue bien, brillante y esfumado por la neblina, cuando el viento deja de soplar detenida sin poder volver, tengo miedo. Acuden los recuerdos saturados a olor a naftalina.
El moho verde y las bacterias terminan destruyendo la memoria. No solo temo los recuerdos, temo también aquel deseo inagotable, corales y amatistas donde mi cuerpo y mi alma separan sus destinos. Una cara y un libro antes de partir. En realidad huía. Mi peregrinaje no podía esperar. Almas gemelas esperaban con los brazos abiertos mi llegada, con los brazos abiertos mi locura. Y si en la soledad extravío el contorno de mi cuerpo, no me escondan como la opa triste en el fondo de la casa. Hagan conmigo un cerco de magnolias. Ellos, antes de partir, besaron mis ojos. Leo los libros que escribieron mis amigos y el asombro de los nativos dora mi piel. Entre mi piel y los nativos se interponen viejas costumbres y las nostalgias. El nuevo nombre que me dieron es el lugar donde no puedo recordar mi sexo. En él habita la belleza. Vivo lejos del mar, un mar magnético, íntimo, grandioso, obstinado por las noches. Mandrágoras y rododendros crecen en sus orillas que no podré alcanzar hasta que los reflejos... que no podré alcanzar hasta que los reflejos ambarinos propios del lugar habiten mis ojos. Pienso en tus palabras, no extraño tu voz. Los nativos saben del tono de tu voz y me han regalado para demostrarme su poder una pantera de nácar y violencia para que acompañe mis mañanas. Vivo con el jíbaro de los ojos azules, desconoce el límite de su nombre. Él es nosotros, enhegra pacientemente collares de cabezas. Una tarde, despacio me acerqué a sus labios para sentir el frío de su hacha sobre mi nuca. Retrocedí de espanto. El arma estaba fija en su corazón. Gesto de vidrio solamente entre nosotros. Ya no habla. Recuerdo algunas noches en mi ciudad, una vieja que cocinaba junto a mí mermeladas de frutillas. Dos niños vagan por la playa, sus pieles platinadas y en sus ojos los deseados reflejos ambarinos. Se quedarán conmigo, cambiarán mi mirada. Crecen las alas de la pantera nacarada a causa del amor. Pronto alcanzará las orillas del mar. Hoy salí a cazar la corza rosada con los nativos. Sé que estoy en el final. Mojé mi cuerpo en el mar, grandiosa, helada la playa de la cual había partido. Frente a mis ojos, frente a mis ojos, los sótanos esperan, una vidriera me devuelve el destello ambarino en la mirada. Estoy libre, soy, quien lo duda, uno de los extranjeros nativos. Vuelvo a la isla porque la isla, vuelvo a la isla porque de la isla no he podido partir. Y la metáfora de la isla la utilizaba, también es el grupo cero, ¿no? Es ese lugar de poesía y psicoanálisis. Después, el libro anterior es Territorio Liberado, que es el primer libro que se publica en la editorial Grupo Cero, y también es ese juego con un universo dentro del universo, ¿no? Un universo de poesía y psicoanálisis. Territorio Liberado es de Sergio Larriera, ¿no? Sí, Territorio Liberado de Sergio Larriera fue el primer libro que se publicó en la editorial. Yo, Pecador, de Menasa, el segundo, y el tercero, el de María Afrotiqui. 1976, Pálida ciudad, de Afrodiki.
¿Es esta una ciudad donde el invierno se despide con gestos plumosos del otoño y los semáforos confunden puertos y ciénagas con su luz? Húmeda, recorro la piel del que duerme destinos ocultos. Pálida ciudad, hoy no amaré a nadie, vine a morir. Cuando el sol cae cobarde y lentamente, no deseo verdor, solo estas notas lentas. En la desolada ciudad tuve un amigo con una piedra en forma de lagarto, latiendo en el centro de su cuerpo. Vivimos juntos en medio del asombro, la guerra, aguas y espejos y pequeños relámpagos. Mi padre espera en la ciudad terrible. Cruzo todas las puertas para morir cavando una zanja o plantando soles o ardiendo de noche mientras atravesaba a nado alguna acequia. Mi padre es triste las tardes de domingo, cuando miramos del brazo interminables túneles y vuelve a confesar que me ama, que ama mi ciudad. Muere mi padre muerto, tomado de mi brazo. Nunca hubo realmente reinos y el poder era música. Olvidaré al abuelo indio azotado hasta morir y ese, ciertamente, es un gesto de tristeza. Iniciación. Yo, la que calla, dirá que enmudeció de pronto una mañana y derrumbó en acacias los sueños del verano. Que no perdono, que si resuena el arpegio entre mis sombras, no es mi llanto. Sigilo de fantasmas entre rocas. Viene una raza entre panteras que arranca los aullidos al silencio. Estrellas sin otoño, buscando ese gesto de frío entre salvajes. Yo, la que calla, dirá que morir es indecente. Amo al que tiene conmigo en común la mirada. Soy la caída del hombre que llevo para siempre en mis oídos, extranjera y salvaje que muere en los brazos tardíos del otoño, agotadora e impertinente lluvia donde enlodan los hombres su tristeza. Soy amada por el que ama de mí las derrotas, devastador simum el que sopla antes del amanecer y produce la guerra en cada encuentro. Tengo un solo dolor. El poeta soporta en sus ojos toda la pobreza. Tengo un solo recuerdo, su gesto de locura ante mi muerte. La esclava infiel. Déjame, Señor del fuego y los ocasos, ser la cobra que huye por el alba a campos de amapolas. Brotan de mi piel las negras perlas que enhebro en los collares que colmarán tu sed. Golpes de olas violentas traigo en las entrañas. He tenido padres que han muerto de hijos, hijos que habré de matar, ahogados, ahogando sus risas en tardes carmesíes, niños de almíbar y de miel. Dejad que siembren las arenas la ira sin fin que nos aflige. Venganza, Señor, que se levante el hacha que desgaje los montes donde crecía el trigo. Que nazcan de mis manos el trueno y el odio. Soy, Señor, la esclava infiel. Deseo tu muerte, látigos del otoño que rebajen mi piel. Amo tu llama que me exterminará. El fin del amor, 1979. Alta traición. Asciendo
entre humos del recuerdo, vanos perfumes irrumpen bajo el sol. Ave mujer, virgen y mártir, muerta entre los muertos, danzante cadáver, máter inspiradora, habilidosa reina del desastre, fatal, durmiente, destructora, sin porvenir. Recuerdo tus recuerdos, alta traición tu cuerpo, telón opaco, donde escondes la muerte y el futuro. Ayer navegamos juntas, sin dolor, a aguas bajas, retorcimientos. A cada cual le toca lo que le toca y repartir no es vano, es un intento. Tu cuerpo sobre mi cuerpo, fragmentos, sangre, alta traición, destructor estallido, estruendos. Amábamos en la oscuridad, silentes, impunes, a solas. Todo concluye. Hoy, entre risas, los placeres del ocio, mi luz, encadenada a tus esfuerzos, soy mi propia voz. Te sobrevivo. Seguimos con la biografía. Bueno, como decía Olga, Miguel Óscar Menasa fue psicoanalista de María Chévez, coordinador de los talleres de poesía en los que María comenzó su andadura poética y director de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, donde María se formó como psicoanalista. También prologó sus 2 primeros libros, Afrodiki y El fin del amor. Voy a leer un fragmentito del prólogo de Menasa del segundo libro, del fin del amor. Nunca vemos algo la primera vez. Haberme encomendado el prólogo también para tu segundo libro de poesía me hace pensar que más allá de la algarabía ciega por lo que nace y es a la vez flamante y novedoso, la insistencia, no de vos, paloma abierta por los vientos, sino de ella en vos, tejiendo por las noches sobre tu pequeño cuerpito enamorado palabras imborrables. Tropiezo por segunda vez en una piedra y la nombro. Poesía, airosa paseándose por tu sonrisa, o bien dándote hasta quedar exhausta. Poesía expuesta a las contingencias de la guerra. Vómitos de sangre, desesperada, porque los hombres también suelen morir bajo sus puentes. Te imagino saliendo de Afrodiki, tu primer libro, llena de sol, inundada de colores y fragancias, envuelta entre garzas doradas y ligeros antílopes, pequeñas cabezas salvajes, reducidas, lucían atadas a tu cuello con un hilo de seda y de brillantes. Y todo era posible en ese desvarío, en tu pequeña isla solitaria, nativa y extranjera, como si de tu vientre se desprendiera de ese libro el universo. Te imagino entrando en el amor para decretar su fin, llena de bríos, llena de promesas, vestigios de una vieja pasión, donde la pampa se abre majestuosa en tu mirada. Vale, ese es un fragmento del prólogo de Miguel Menasa y luego traje un texto de María Chévez que me pareció muy interesante porque marca, primero es un texto que ella escribe a los 30 años del aniversario, el 30 aniversario de la editorial Grupo Cero. Y es como un poco de la historia de la editorial, el lugar que María ocupa dentro de la editorial Grupo Cero y dentro de la historia del Grupo Cero, y el lugar que la editorial ocupa pues, en la transmisión del psicoanálisis y en la divulgación de la poesía. Se llama Señalando el camino, el texto. Dice, frente al título, mantenido en la portada de la revista de psicoanálisis Extensión Universitaria, desde hace varios meses, dice, acuden hacia mí palabras de gran resonancia. Aparece lo espacial, la geografía,
la distancia en tiempo de horas de vuelo o minutos de Internet, pues la editorial Grupo Cero, que en ese momento cuando en el 2004 María escribía este texto funcionaba con cabecera en Madrid y en Buenos Aires, y había sido fundada en esta ciudad en 1974, donde residía entonces el Grupo Cero, cuyas actividades culturales en el campo clínico del psicoanálisis y su enseñanza, así como su presencia en la poesía, con recitales que congregaban a los amantes de la poesía y el psicoanálisis y siempre rebosaban de público. Había también debates y conferencias, pero sobre todo la inquietante presencia de muchos alumnos, candidatos congregados alrededor del Grupo Cero, en grupos de formación y en talleres de poesía. Funcionaban grupos de Freud, de Lacan, de lingüística, de topología, de poesía, de teatro y de narrativa. Hacía poco que se había producido la escisión del grupo Plataforma de la APA y de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y se había divulgado profusamente el primer manifiesto del Grupo Cero en 1971, titulado Adhesión al Grupo Plataforma, y que había escrito el doctor Miguel Oscar Menasa, y contaba con la firma de los principales integrantes de entonces. En 1974 el Grupo Cero decidió editar su propia revista y produjo la revista Grupo Cero número 0, que llevaba un logo que era una luna partida por la mitad con dos perfiles que se miraban. El director era Miguel Oscar Menasa. La revista de Arte y Pensamiento pues, fue recogida en otras revistas como Humboldt, que daba la bienvenida a la revista, ¿no? Y que decía: en un ambiente de ensueño, el gran taller del pintor a media luz, atiborrado de centenares de jóvenes, caras finas, inteligentes, personas estupendas. Dice que verdaderamente nada describe y califica con mayor acierto ese momento inaugural que la misma revista, ¿no? Auténtica novedad para la cultura en el editorial que escribe su director. Un editorial muy bello que les invito a leer, ¿no? Sí, perdón, que voy a meter una frasecita, que la presentación de la revista fue en el taller del pintor Alberto Cerdrón en La Boca, y que se reunió toda la intelectualidad de Buenos Aires, deseando, ¿no? La publicación. Muchas gracias. Bien, dice que esta revista era una manera de dar cuenta por escrito de los actos de transmisión de Grupo Cero y de sus integrantes. En esta época no solo eran hombres los que integraban la editorial recién nacida en su primera revista, también eran médicos, psicoanalistas, profesores de universidad, jóvenes a los que se les requería enseñanza y transmisión. Sergio Larriera escribió en esa ocasión la novela Territorio Liberado, que fue el primer libro con sello editorial Grupo Cero. Después fue editado Yo Pecador, de Miguel Oscar Menasa, presentado en el Teatro San Martín, en una sala para 1000 personas totalmente a rebosar. A este siguió Psicología Animal y Arte, también de Miguel Oscar Menasa, 6 meses después, presentado ese mismo verano, y donde podemos leer que se inicia el tiempo de partir. Lo precede la revista Grupo Cero número 1, el segundo número de la revista Grupo Cero. Y Afrotiki, el primer libro de María, aparece unos meses después. Norma Menasa va a decir en la inserción de la primera autora, ¿no? De esta inserción de una primera autora mujer en la editorial Grupo Cero. Nos dice: y el tiempo de partir concluye con la inclusión de la primera mujer que publica en la editorial Grupo Cero, María Chévez, con Afrotiki, libro que se presenta en Teatrón, con H intercalada, Teatrón, una sala de teatro ubicada en la Galería de Pueyrredón y Santa Fe, con la inclusión de lo femenino que traerá el soporte ahuecado de la ausencia, ya que marcará las vísperas de la partida a Madrid. Afrotiki iniciaba su tiempo en pleno adiós. Fue presentado en una sala atestada, ¿no? En el Teatrón, como decimos. Se reunieron más de 800 personas el 10 de agosto de 1976. Al salir, más personas esperaban en la calle por no haber podido entrar. Menasa cierra el acto leyendo por primera vez su célebre Carta del Adiós.
Este tiempo que cierra Menasa abriendo el de las partidas habría sido una época donde las salas reventaban de gente. El histórico Café Nalón de bote en bote para ver y escuchar al joven maestro Menasa con sus amigos. Si algún psicoanalista para esas fechas dijo que no a toda institución, inmediatamente hubo de darse cuenta que Freud y el psicoanálisis ya lo eran, y de nuevo cuño, o sea, instituyentes. Dicho el adiós, Menasa voló a Madrid el 21 de agosto de 1976. Con Menasa, el significante Grupo Cero se traslada a Madrid. El psicoanálisis se ahogaba en Buenos Aires, estaba maltrecho y torturado, como tantos habitantes de Argentina, totalmente desaparecido, y en las anécdotas afortunadas totalmente maquillado de códigos, confundiendo lo real con la realidad y el nombre del Padre en manos de la carne, pudriéndose. Sin embargo, en el Grupo Cero, como escribe Roberto Molero, hubo ruptura de muebles, llanto, locura e interpretación. Se astilló en 1000 pedazos la bola de fuego que éramos en la cultura de Buenos Aires. La historia continuó en Madrid. Y la historia editorial que había comenzado a perfilarse en Argentina se reinicia en España. En 1977 Menasa publica en Madrid su libro Salto Mortal. Siguen reediciones de Yo Pecador y de Afrotiki. Salto Mortal fue presentado en el Ateneo de Madrid, con un público de 350 personas, con un recital del poeta acompañado de música de oboe. El fin del amor, el segundo libro de María, fue presentado en la Galería Juana Mordó, 300 personas, con un recital de poemas acompañado de baile. Siguió Canto a nosotros mismos, del poeta Menasa, que fue leído por primera vez en La Zaporra, en un recital organizado para la ocasión por los veteranos de la Guerra Civil. Este libro también fue leído en el homenaje a la Pasionaria y posteriormente en otro homenaje que Comisiones Obreras y UGT dedicaron a las Madres de Mayo. De esta primera época en Europa están también Psicoanálisis del líder, Psicoanálisis del amor e Invocaciones, que son 3 títulos de Menasa. Y también el libro Psicoanálisis del psicoanálisis de Jaime Kozak. En 1978 la editorial Grupo Cero, con su nueva revista Apocalipsis Cero y varios libros previamente editados como los nombrados más arriba, comienza su andadura en Madrid, la ardua tarea de entrar al mundo del libro con independencia de los vaivenes y los movimientos de esa industria. Fundada en 1978 por el doctor Menasa, que ha sido desde entonces su director, un grupo de poetas, psicoanalistas e intelectuales que se aglutinaban alrededor del primer libro publicado en España, Salto Mortal, y la primera revista de poesía y psicoanálisis publicada en Madrid, Apocalipsis Cero. Un claro deseo señaló la producción de la editorial: dar salida y lectores, en especial, a la escritura que se acuñaba en nuestro pensamiento más contemporáneo, en la escritura de Menasa, a la luz de una conjunción poco transitada, poesía y psicoanálisis. Los talleres de poesía, el grupo, generaron algunos autores. El funcionamiento autogestionario de la editorial ha incluido desde el principio la participación de los autores en la edición. La poesía, abandonada en manos de élites especializadas, conocía solo tiradas cortas y plumas conocidas. El psicoanálisis era conocido en la obra de Freud gracias a la traducción temprana y completa de sus textos que se realizaba en Madrid en 1924, poco comprada y poco leída. El Grupo Cero hubo de rescatarla de los altos anaqueles de la superación, entre comillas, donde había sido ocultada por el discurso cultural vigente, con publicaciones e impartiendo cursos y seminarios en la propia sede editorial. Así, señalando el camino, Madrid comenzó a leer a Freud y conoció en su carne el descubrimiento del inconsciente. En 1985 fue también la editorial Grupo Cero protagonista de una vuelta en el tiempo. Buenos Aires ya había casi olvidado a Freud en la penuria cotidiana, en los desvíos cada vez más evidentes de una teoría pervertida por la ignorancia y los delirios de poder. Hubo, pues, que volver a sembrar en esa ciudad los libros de psicoanálisis y los libros de poesía del Grupo Cero publicados en Madrid.
De ello se desprendía una novedad: psicoanalistas en incuestionable formación permanente. La escuela de psicoanálisis que había fundado en Madrid en 1981 el Grupo Cero con la dirección de Miguel Óscar Menasse. Novedad para las personas que se dedicaban a estos campos, que de alguna manera ignoraban que en los textos de Freud esto estaba claramente establecido. Una vez más, la ignorancia y la comodidad se emparejaban para no transitar del campo psicoanalítico ni siquiera a los bordes. Para estos practicantes del desconocimiento, los territorios propios del psicoanálisis eran indivisables. La tierra siempre prometida, siempre lejana, siempre intransitable, donde Edipo corría el peligro de ser más que una tragedia. En 1991, la revista Apocalipsis Cero da paso a una nueva publicación periódica, El Indio del Jarama, la cual a su vez dio paso a la revista de psicoanálisis y a la de poesía ya con nuevos formatos, periodicidad mensual y difusión gratuita, las 2001 noches y extensión universitaria. Han pasado los años. Hoy por hoy, más de 100 títulos, muchos más ahora, eran en 2004, escogidos de la producción escritural del proyecto Grupo Cero, se distribuyen y venden en España y América de habla hispana. Todas las cadencias, todos los tonos y los ritmos del habla que amamos, la editorial Grupo Cero también estuvo presente en cada uno de los congresos, fueran en Buenos Aires o en Madrid, con sus actas que han dejado clara prueba de la intensidad de esos encuentros. La poesía para todos, la revista Las 2001 noches, 125.001 ejemplares de Libertad, que se distribuyeron gratuitamente a la población de habla hispana. El psicoanálisis en extensión universitaria, la revista de mayor tirada, 125.000 ejemplares de distribución gratuita. Lo que pasa en nuestra editorial es poesía y psicoanálisis, dejándose ver en la escritura de producción y creación incesantes. En este corte temporal, nacida en Madrid y para el habla hispana, la editorial Grupo Cero, Poesía y Psicoanálisis. Faro y destellos, en las noches tristes o en las noches de milonga y flamenco. Apoyada en la carne, en la sangre de la letra, en la tinta de la pluma ágil o del rasgo arduo, iluminando los escollos y dando seguro a los viajeros del tiempo, tiempo sin límites, casi detenido, siempre dispuesto a echarse en brazos de alguna música nada banal. Editorial Grupo Cero, tiempo de poesía entre las borrascas y los relámpagos y también tiempo sin calma aunque el viento deje de soplar. Toda una pasión, la editorial Grupo Cero, al vuelo de una nave que lleva en su bagaje entre sueños y efectos aquel gesto decidido de nacer y renacer. Pasión en su tono más alto, la plenitud incomprensible de los pioneros. Segunda ronda de poemas, por favor. Gracias. Ellos dos. Ella era una hembra, torpe y cruel, desgastándose en silencios, en palabras vanas. Él era un solitario, un hombre sin destino. Juntos, por la estúpida costumbre de prolongar encuentros fortuitos, tuvieron hijos, porque toda mujer desea alguno, y vivieron tardes somnolientas donde el tedio era señorío. Se arrastraban por el mundo esperando algún licor violento, Dios ajeno que trastocara el sopor, oculto dardo del sinsentido. Vivieron juntos, furtivos al asombro, a los otros. Ella despertaba aburrida entre bostezos al sol de sus hombros. Él bebía silencioso su café. Le sonreía sobrio y lo olvidaba. Los encontré una noche, él muerto a martillazos sobre la inmensa cama destruida, ella ciega, irremediablemente loca de horror. Cerraron la puerta y todo siguió igual. Ella deformó su cuerpo y lo cubrió del paisaje cotidiano, la vida familiar. Él se fue yendo, nadie se dio cuenta. Los hijos vivieron del recuerdo,
fueron propiedad exclusiva de una mujer digna, intachable, una luchadora madre de familia. Vieja pasión a mi patria, infinito dorado vaivén, sobrevuelo por última vez tu cuerpo. Adviene el tiempo de la soledad, despido de tu piel mi propia rabia, no me consuelo de tus muertos, no perdono. Verdad es este rencor antiguo de mi grado, pasión del miedo, cargan sobre sus tierras mis últimas lágrimas. Fui tu enamorada, todos los climas. Hoy, desconcierto, tímido alarido, entiendo luz de luna la esperanza. Extiendo luz de luna la esperanza. Efluvios del silencio para las tumbas. Mansas cabras, fuerza de mineral, arena entre las manos y todo el mar, sin mí, incansable alimento de la luna. Danzo, desencanto y descubrimiento sobre suaves, dulces, mortales privilegios. Quiebro tus piedras, hondo alarido de esfinge, fui todas las naves. De Poesía Cotidiana, 1987, El tiempo no ha pasado. Exquisita y feroz pereza enamorada, abruptos latidos de coraje, adorar y humillar tu niño sucio abandonado, diluir en mi mano el quieto cansancio de tu frente, velar tu oscuro sueño, tu cuerpo tenso, tu palabra febril temblando de mañana. Escribo versos y no hago cuentas, descubro ideas y te miento. Hago de tonta en tu presencia, y añoro entre tus brazos ese amor palpitante, mi propio aliento. Extranjera en tu mundo, orden menor para nuestro extravagante delirio geográfico, a caballo entre las épocas cambiantes, nunca estuve aquí. Entregada al poema, al deseo, a las luchas violentas de la verdad, que Paul, que vida y luar, en mi patria que está lejos, la muerte organiza la vida. Bandera azul y blanca de mi tierra ardiente, como una mujer espera, como un hombre de rodillas, reza. Tu prosa viva gimiendo Miguel, amigo bretón, Artú, y el comerciante de Abisinia, lejano ocio feroz. La patria se confunde, amor, cuando está lejos. Sabor irrepetible, sonido de risa en la piel, manos quietas como el viejo mapa de colores. Te nombro, geografías del sol sobre tus hombros. Después, mi taza de café en el bar azul sombrío. Dolor clavado, tus piernas firmes, tu apellido viento, tu rostro de acibar alojándose en la piedra. La patria, vida, es celeste. Otoño, caída, herida, herida. Tiempo habitado lejos, huida. Ven, démoslo todo vueltas. No olvides, no perdones. Frunce el ceño y espera. Seamos esta música que nos tiñe el alma, alarido, compás, voz. No habrá guerra cuando estalle, bestias boqueando de sed en el desierto, y recoba y retreta y pampa cubierta de lino, sábana húmeda de rocío. Patria, cuando estás lejos,
Eres esta fruta ácida, trochando mi boca de isla y de río. Cera interminable, cáncer, dinero, oferta, demanda, mercado de esclavos a la usanza europea. Mujeres comprando hombres, hombres mercando mujeres, niños sucios, mendicantes, fosa común donde yacen los mugrientos mercaderes. La que compra el prestigio del objeto, el que lo vende, la que sabe, el que calla. Miseria y un sol desvaído por la contaminación. Finales de siglo en ritmos furibundos. Todos los héroes murieron violentamente, lo dicen por televisión. Esconde rápidamente la ira y aúlla, no soy la luz. Del libro Poemas y Libertad, publicado en 1990, No hay dolor que impida soñar. Poema de los 50. No hay dolor que impida soñar. Canta, baila, embriaguémonos. Ha llegado la edad de nuestra libertad. Han pasado las generaciones y nuestra vida, al fin, se dirige a una playa tranquila, diminuta cala donde los vientos llegan tan solo cuando están cansados de soplar. Allí el mar es suave y con mimos se esconde entre pequeñas rocas. Nuestros cuerpos al sol ya no esperan. En paz con el amor, esta pasión no cesa. Tampoco olvida, y contra el ácido sabor de las palabras malditas pongo en el mundo, además de hijos, versos, instantes dichosos donde el tiempo se ríe de los climas. Natural inclinación soslayante, llevo en mí algún suspiro. Alguien trata de tacharme, sin embargo, insisto y respiro. Luego, ociosa, sin las edades, alcanzo alguna flor, quizá un ciclamen, y no la pongo en un libro. Tiño con ella un segundo, un trazo del aire. Madrid, aquí estoy viviendo. Casta doncella encerrada, piernas juntas, manos quietas. En ti vine a albergarme, era poeta. Tratas desde entonces que nuestro destino marque voces milongueras. ¿No sabes acaso que recostada en una larga ribera vive una muchedumbre en cuyos cuerpos todas las edades, todas las músicas laten un acuerdo? Serena quietud trastornada de algas, resisto en tu figura. Arcángel subterráneo, alborozo del sonido. Místico arrebato, incomprensible amor, vives conmigo. Huérfana y ciega fui entre tus sedas, una malviviente, goznes de la infancia, oscilación y ardor. Recuerdo nuestras vidas y siento escalofríos. Murallas del hambre sobre tu voz, bruma entre los álamos, desteñidos de silencio. Celestes lagunas del desierto, gacela turbia, descuidada, azotada sangre. Eres el ruido que hendía una roja mortaja. Ahora, lava ardiente, encuentro en el horizonte, vendaval, sonrosada miel. Brisas calmantes para los flautistas dulces, jardines y alas de plata para este cálido misterio, cuerpo de mi voz. Pasionaria. Pasionaria, larga historia dividida entre una flor y un libro.
Pasionaria era una palabra que enraizaba en los cafés polvorientos, en la Guerra Civil Española, en una flor de extraordinaria belleza. Crecía en la humedad y exhalaba un recuerdo cruel. Después fue un libro ardiente y veraz, una derrota ante la historia. Y aquí, en Madrid, la pasionaria fue una mujer, sin vacilaciones, blanco de múltiples polémicas del pasado. Florecía en el esplendor de una vida militante, 90 años detrás de una frase: yo me rebelo, yo lucho. No implicaba la famosa sillita donde seguir destejiendo sin mácula de realidad. Su voz enérgica, sus ojos brillantes. Todo ha cambiado. Nada ha cambiado. Ella viajaba con su destino. No era vencer, era simplemente: yo me rebelo, yo lucho, y no detenerse. Ella, él y el deseo. Él solía sentarse por las noches a pronunciar palabras de amor. Ella tejía sus certezas. Eran como un hombre y una mujer bailando. Ella y él eran un momento de amor, un sueño que se repite, siempre interrumpido. Ella, triste de recursos, era una forzada acompañante, detenida al borde del camino. Intentaba obstaculizarlo de reproches. Él le daba a veces algo de su espalda para que ella intentara continuar su muerte-vida. Él, como los hombres, temía la soledad. Ella, como las mujeres, envidiaba la indiferencia, amaba la pereza. Ella esperaba de él que él teniendo, ella tendría. Él solo tenía lo que aparentaba. Él aparentaba lo que ella le permitía. Ella era hierática, muda. Esperaba su premio de amor. Él era capaz de morir de espanto ante aquellos ojos apremiantes. Muerto, no estaba obligado a nada. Él era triste las tardes de otoño. Ella era la dueña de su cama. Ella, pobre, ambigua, se aferraba a los barrotes de la cárcel. Él, aburrido, atónito, ilustrábalos. Ella estaba más allá del bien y del mal. Él estaba más acá. Ella lo quería sin esperanzas. Él, centauro inoxidable, la amaba sin temor. Ella era como un hombre. Él era su mujer. Ella era como un hombre sin mujer. Él era como una mujer sin hombre. Ella era como una mujer, mujer. Él era como un hombre. Él era como un hombre, muy hombre. Ella era como una mujer a solas. Muy bien. Voy a leer una entrevista que se publica en la revista Las 2001 Noches, donde le preguntan a María: tengo entendido que usted cumplirá 25 años con la poesía a contar desde la fecha de su primer libro de poemas. ¿Cómo comenzó a publicar? María dice: comencé a escribir poesía en uno de los primeros talleres del Grupo Cero que coordinaba Miguel Óscar Menasa. Después de un tiempo y teniendo en cuenta el crecimiento productivo, la editorial, que en esos momentos tenía pocos años de andadura, me dio la posibilidad de publicar mi primer libro de poemas, Afrotiki, que vio la luz un 10 de agosto de 1976. Luego continué escribiendo poemas y coordinando a mi vez talleres de escritura. En los talleres en que me formé como poeta, siempre con Miguel Menasa como coordinador, fui comprendiendo que la poesía es el más alto nivel de lo humano y que esa posibilidad de ejercerla es marca para toda su historia.
le dice la que pregunta, que no sé quién es, no sé quién hizo la entrevista. ¿Cualquiera puede ser poeta? ¿Qué piensa usted? Me imagino será Carmen Salamanca, pero no estoy muy segura. Dice María, escribir poesía, repito, es una posibilidad del lenguaje, donde habitamos los individuos de esta especie tan especial, capaz de articularse en la palabra y de reproducirse en cualquier época sin periodo de celo, como le pasa a otros mamíferos. El poema solo es en el lenguaje. Por eso el poema y el poeta solo se encuentran en el tiempo de escritura del poema, apenas un instante, luego del cual se separan para caminar hacia destinos diferentes después de haber compartido un hálito de eternidad. Pregunta, ¿qué es la poesía para usted después de 25 años? María dice, por ser una función del lenguaje que el escritor ejerce, te diría que esa función, si no la reprimen, producirá lo que cada poeta se permita en esa función, en esa posición privilegiada. Del idioma utilizaremos palabras y leyes de funcionamiento, y sobre todo debo decir que para mí, formada como poeta en los talleres de poesía Grupo Cero, es una práctica incesante. No creo en la inspiración y, como ya hemos dicho muchas veces, es mejor que el poema al llegar nos encuentre trabajando. Como decía Concepción Silva Belinzón, varias veces candidata al Nobel, escribimos con palabras, no con ideas. Las buenas ideas, como el poema, son fruto de combinaciones afortunadas. Pregunta, ¿cómo conjugaría usted mujer y poesía? En esta época en que vivimos, se nos reclama a las mujeres una igualdad en campos como el trabajo, el sexo o la guerra. Gracias al psicoanálisis sabemos que la famosa diferencia es inexistente y que las relaciones sexuales proporcionan momentos de fusión donde ella es él o ella y él es ella o él, donde el empuje del deseo encuentra destino y desvíos. La poesía se me presenta más allá de los versos, como función creadora en un ser parlante. Mujer y poesía se parecen, se encuentran y se enlazan en un lugar de lo humano donde el exilio es lo permanente. Descentrada de lo vigente, la mujer, como el poeta, busca a tientas un territorio novedoso, donde la imaginación reproductiva que nos caracteriza se transforme en productiva, un más allá, donde la poesía, como la más eficaz función del lenguaje, y mujer, como ausente de él, se acercan y asemejan en un descentramiento, una fuerza capaz de la producción y de la creación. Un fuera de capaz de la producción y de la creación. Y ese más allá de la poesía también es poesía, arrancada al silencio, a lo desconocido, testimonio de lo que perdura en el lenguaje. Como dice el Grupo Cero, cuando la poesía es escritura, cuando más que el trazo es el tiempo del trazo. María fallece el 20 de marzo de 2019 en Madrid después de una larga enfermedad neurológica. Nos queda su obra poética inmortal, como ella decía, la poesía loca de amor vuela hacia las profundas fosas marinas, encuentra en el centro del universo, vuela hacia la inmensidad de los espacios, inventa un nuevo tiempo. No le haga preguntas superfluas, no la detenga. Leemos la tercera ronda para finalizar. Si quieren, sí, podemos dejar para la revista. Hay más poemas. En la revista pueden encontrar. Hoy es un día interesante. Es un día interesante. Hoy cumplo años y aquí estoy entre lo que permanece. Ha sido una semana formidable. Muchos me olvidaron, muchos me amaron y en otros muchos no existí. El mundo de poesía es el que esta noche acude a mi mesa, me acuna y canta. Tenazmente me señala este tiempo, ni peor ni mejor,
Con simplicidad corre cual arroyuelo montañés y escarpado, vida regalada, dada de beber. El sabor acre de días, algo amargos, entorpece mi lengua, intenta llegar hasta mis labios. Segundo después, acuden resonancias de un universo vacío y anegado. Y yo, contando, sumando, desolinando imágenes de extraterrestres en la arena. 1000 veces en un día me encuentro en tiempos complejos, extraplanetarios. 1000 veces en un día me sumerjo en las trastocadas historias del mundo en que respiro. Decadentes imperios se desploman, las aguas se llevan trozos enteros de Nueva Orleans, todos los días nos vigilan, metralletas o bombas en la mano, desde pantallas reflejantes de una realidad cada minuto escamoteada. Y este año no confieso, quizá haya ofensas que no olvidé, o amores extraordinariamente amados, o promesas pronunciadas. A lo mejor hay algunos a los que protejo, seres infinitos y maravillosos que llevo enlazados a mi propia piel. También, ¿quién dice que no? Intereses, proyectos y consolidaciones extendiéndose como mantos, como mansiones, como viento casi huracanado por los confines del planeta, por ahora mi universo. Y sin embargo, me abriré al esplendor del invierno como esas flores intensas y pasionales cultivadas a cubierto, sin cambio climático, porque habrá un momento donde mi cuerpo, como un traje, me abandone y yo desaparezca para hallar el eco viviente de mi voz. Buenos Aires, aún te amo. Buenos Aires, aún te amo en aquellos años primeros, donde la confusión vivía erogenizando el caos palpitante de la plena juventud. En todos los casos un desorden apasionado, pleno de sabores y aromas, de pasos inquietantes, de decisiones sin arte ni concierto, por las ganas y el ímpetu. Allí avanzar era un capricho, y la mejor dirección, la de cualquier hoja en el viento. Pedía al amor que me amara, al perdón que me perdonara, al abrazo que me abrazaba, que me abrazara, y creía en encuentros previamente señalados por un destino aposentado en mí desde el principio. Tu tiempo fulgurante de mestizaje y arte, de surrealismo cotidiano, tareas y amor, los días transcurrían en el murmullo de tus puentes como ritmos canchengues y a veces potentes se derramaban desde el Colón hasta Corrientes. Buenos Aires, aún te amo y se me nubla el alma cuando inevitable me dejo mecer por tus brazos de lluvia vocinglera. Qué bella permaneces, aún ahora que muestras y ocultas las marcas, los estigmas. Guerra sucia cayendo sobre... Guerra sucia cayendo sobre ti, estropeando las vidas, los mármoles, dejando el asombroso brillo de tus ojos, parpadeando entre millones de lágrimas. Buenos Aires, aún te amo. Mi piel atardece y se mira en tu río, color de león y de mortaja. Mujer americana. Te miraba, mujer americana, al galope del caballo y el tronar del fusil, haciendo con tus hombres la lucha, algo que perdura entre jazmines y líos de agua y la roca.
Otras veces te veía mujer americana con un niño en brazos, removiendo alguna comida miserable, tarareando entre dientes antiguas canciones de violencia y amor. Nacida en un continente, a pesar del quinquenio, ubicado más allá. Música, guitarra y violines, también trompetas añorantes, como si conocieran el tiempo de la paz. Te tiemblan las manos, lo sé, es la ternura ante tus propios pasos en praderas sin fin, como tus tierras, mujer ilusionada, eco, tanido, motín, infieles de pies sobre el polvo, matanza, exterminio, al calor de tus soles, protegiendo al verde de su propia luz. Hoy gritaban los periodistas y se agitaban las cámaras de televisión impulsados los acontecimientos por guerras arcaicas, por intereses del poder sin nombre, en busca desconsolada, no hallaban la paz. Pensaba, mujer americana, de ojos verdes, de ojos pardos, de ojos negros y muchas veces de labios sellados en nuestras tierras, donde todo crece. En el saber del emigrado, la raíz es lo de menos. Tierra del sol sin costumbres, solo lo habitual, lo cotidiano, lo cosmopolita, lo contemporáneo y lo de todos los días, americana, esa lucha inconmovible. También sabemos que el futuro existe y no es cuestión de sapiencia tener los pies en una tierra donde todo depende del cielo. Climas agrios y también climas dulces y el devenir de nuestros ríos suaves amamantando océanos. Mujer, tú sí, en ese bordado donde permanece nuestro amor por las historias alegres y tristes, es el límite, ignorado. Lo que habla, lo que existe, lo que late, pulsa, rueda, lo que vibra aún sin contraste, lo que ríe, trabaja y sueña, la que teje en hilos de futuro un latido inmenso, continental, ardiente, una unidad infranqueable. Entre los trozos y los escombros, al rescoldo de palacios indígenas buscando el alba fulminante, áurea, inigualable. Presencia de la guerra. Es que hoy los muertos se amontonan sobre mi mesa y cada veta, noble caoba, adquiere contornos de magullones, huesos quebrados, vísceras sangrantes tornándose óxido de aire. Y no aguanto vida, cuando latiéndome desde muy adentro me señalas compromisos y dones, favores y también barrigas llenas. Creerán que es culpa esta tensión violentando mi alma, y es rabia, cuerpo destrozado, impotencia, vagina sollozante de frialdad. Es que hoy tengo llena de mutilación y osamentas esta imaginación calenturienta con que tú, mi vida, me has dotado. Hoy no pacto contigo ni con nadie. Hoy muero con estos, mis muertos semejantes. No me atraen espacios, ni sonidos, ni tus guiños tiernos, vida mía. Hoy extenderme con este osario que cubre el universo. Y hoy, sobre todo, no aparto de mis ojos estas lágrimas que vierte mi ceguera. Hoy ni canto, ni aúllo, ni bailo, ni sueño. Hoy te arrojo, cuerpo mío, a la podredumbre, a los cadáveres, a las fosas comunes, a las pieles reventadas de tortura. Hoy no amo. Hoy me lanzo al desconocido campo de batalla como un misil maligno falteando rastros, angustia entre los soldados, cubiertos e imantados de las más grandes palabras,
monedas gastadas de lo más sagrado, donde la venganza y la codicia copulan y matan. Geografías donde el tiempo vomita hedores mortíferos y hambre sobre la carne gloriosa en cada mujer, en cada hombre, entre los niños y los ancianos. Es que esta presencia abrasante de la guerra, más que triste, me pone en la boca un sabor amargo y me quedo quieta, vacía, detrás de mis labios cerrados. Avatares. He abandonado lo que queda de ti. Alaridos de sirena, el viejo espantapájaros de sonrisa pintada. Gira y gira un carrusel fantástico de ilusos y fantasmas. Guardo los disfraces. Ha pasado el carnaval. Y viajo leve, al azar, entre los avatares de las olas, de los derrumbes, de los alelíes, de los movimientos sísmicos y en pleno ejercicio de la vida, magnitud de la especie. Ante las inmensurables escolleras de la civilización, atravesando la mirada, esa luz que aún distinguen tus párpados dormidos. Aquí, Madrid, a Miguel Óscar Menasa. Llegó desde La Pampa. Provenía de ese especial recodo donde el mar se tiñe de estuario dulce, en el que desaguan las aguas de anchos y largos ríos después de recorrer y tocar algunas patrias americanas. Desde ahí, Buenos Aires, Arrabal, Tango Valero, aterrizó aquí. Venía de una ciudad extendida, bella y culta como una mestiza fina, desde calles que lo mimaban y mecían con dulzuras de madre y estirpes intelectuales de lujosa altivez paternal. Y aterrizó aquí. Nadie lo sabía, tampoco él, pero en Madrid se le esperaba. Arribaba en una esquina encrucijada, vestía de bares porteños, llevaba siempre poemas bajo el brazo. Conversaba y los poetas, los hombres, las mujeres de aquel tiempo lo escuchaban. Respeto, asombro, admiración, temblor. Él parecía transitar un desgarro profundo. Tenía los ojos muy abiertos y una mirada tierna, penetrante, refinada. Iba de un lado a otro sin saber, como sonámbulo, y hasta las piedras lo saludaban embelesadas. Esto que escribo es lo que vi y espero poder decir. Era amado, deseado, escuchaba tangos y hacía poemas. A veces daba pitadas al cigarrillo y luego, entre el humo, sonreía y decía frases fuertes, bien construidas, contundentes. Toda la época se acostó en su diván. Los pasotas, los malolientes, los insulsos, los bienpensantes, los fútiles, los fanales, los profundos y hasta los moribundos, plantados en la nobleza o en las indignidades. Toda la época leyó sus libros masticados de trabajo, goce y dolor, y los llevaban a escondidas, manoseados, imposibles de plagiar. Todos lo vimos, lo vivimos, lo escuchamos, lo intentamos, y ahora, después de tantos años, ¿quién nos lo va a negar? Aquí en Madrid se te esperaba, más aquí o más allá,
ser de la grandeza sin inequidad ni pequeñeces. Eso nos enseñabas. Y todo el tiempo sería nuestro, en las épocas, en la risa de la tenaz compañera, nuestra tristeza, en la locura más vulgar, en la soledad y en la inmensidad, vaciedad de los exterminios más próximos, más continuos, cada vez más diurnos. Algo supimos, algo fue emprendido, algo, fuente y textura, nos cubrió sin pedirlo. Contigo fue posible amar lo que amamos, el mar, las nubes, los encierros, el campo abierto, lo húmedo y lo sediento, las almas, el oro, las cenizas, los escombros, las ciudades nuevas y los polvorientos seculares monumentos. Con todo lo humano, a veces nos apostrofaba. No. Las ciudades nuevas y los polvorientos seculares monumentos con que lo humano a veces nos apostrofaba. Y los viejos cuadernos de bitácora, sin los cuales vivir o navegar era cosa de locos, con los que permanentemente te acompañabas. Fueron nuestros universos cuando la sangre amenazaba abandono y recuerdos, fotos y películas, cambiante, incesante realidad. Eso es vivir, nos dijiste, ¿y a quién le importa lo demás? Intenté ir a lo más lejos, me dije, no hay más. Recuerdo en tus ojos la ira, las palabras cayendo como golpes en mi rostro. Supe que hablando se puede matar, que el tiempo y las historias se escriben de a poco, cada día, y que el pasado solo tenía vigencia gramatical y tendida como una Cleopatra moderna. Pensé que era suficiente con pensar. Y que el pasado solo tenía vigencia gramatical y tendida como una Cleopatra moderna, pensé que era suficiente con pensar. Cuando llegó el después, comprendí que hacer era un tiempo de mi vida que no se podía evitar sin honras fúnebres. Escuchando poemas, supe que los cantos más solemnes de las alegrías más intensas y hacer del amor algo más que una palabra fue un intento de mi espíritu más primordial. Ese que los sonidos bien articulados de tus poemas más bellos fueron capaces de despertar. Un gran poeta se nos mostraba y nosotros atinábamos poco o nada. Lentamente comenzamos a oír, a escuchar todo el estrépito de toda una obra entre las historias de nuestra historia. Hubo días en que sabíamos qué hacer y otros en que no lo sabíamos. Alejados por lo que nos ocurría, también nosotros quisimos cantar y vivir y crear, inventar todo lo que el hombre puede, nos dijimos, es lo que desea. Después llegó el instante que temíamos, el de las diferencias, hambre y construcción. Aguantamos, vivimos, gozamos, sufrimos, sin pausa, ni calendario, no pensábamos en la guerra. Comenzamos a convivir con ella como con una mujer adusta, como el recuerdo de un antepasado cruel, de una tribu humillada, de un descuartizamiento sin precedentes que todos queríamos olvidar. También llegó aquel día donde el humo y los temblores nos abandonaron. A nuestra cintura se ciñó el dolor con fuerza de hierros, los más candentes. Hubo holocausto sobre tu pie,
encarnizamiento de fieras, venenos, intemperie, pérdida más allá de lo insoslayable, y en plena cordillera encerraste tus lágrimas para que de ellas, de ese luto, creciera lo que no podrá morir. Criaturas para el amor, para los que puedan oír, para tiempos que no sobrevendrán. Al volver, escribiste aún más poemas y nos dijiste: un hombre no muere si hay otro que lo nombra. Vértigo, despedida, amanecer, albor, simplemente vida, nada solemne, y supimos al compás de tu pluma iluminada que reír también es cosa de fieras, que el destierro en ese sentimiento anticuado y medieval que solo puede acuñar a alguien que cuida el territorio con límites especiales y precisos, un ser fiel, ese que alegra con ladridos de reconocimiento nuestro reconocimiento cada día. Poco a poco me dijiste, y luego vi llegar hombres, mujeres, niños, jóvenes, entre los brillos del oro y de palabras, entre la bruma del mar opacando al sol, entre los árboles enhiestos, cubiertos de nidos y de aves. La vi, venía contigo cabalgando, volando, bailando, mirándonos, aparecía en medio de cualquier momento, por sorpresa, en medio de los sueños y los suspiros, amor y hambre, veracidad e infinito, nieve, tormenta, fuego, la más vibrante, la que desafía cualquier pertenencia, sesgo de la gracia y el sonido, sentido de la brisa, estruendo del tiempo, poesía. Bueno, María Chévez. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hemos recordado una riqueza que teníamos un poco olvidada, ¿no? Muy bien. Muy interesante todo. Muy emocionante, sí. Muchas gracias. Recorrido muy completo. A su memoria. Poetas, mujeres de Grupo Cero, muy buenas poetas, unas poetas excelentes, hay que trabajarlas porque tenemos ahí un legado muy interesante. Y algunas vivas, unas cuantas vivas. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Escribió toda la historia, ¿eh? Está todo. Sí. Estaba en el lugar que tenía que estar del agradecimiento, ¿no? Supo heredar, supo recibir y reconocer, porque lo otro hace mucho daño, ¿no? No recibir y no reconocer. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Los problemas de salud mental son cada día mayores. Son necesarios profesionales cualificados. Te ofrecemos una cuidada formación en psicoanálisis impartida por psicoanalistas con más de 20 años de experiencia clínica y en formación continua en la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Súmate a un futuro brillante. Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza en nuestro seminario.